Muchas gracias a la ANE por la invitación. Vamos a hacer una presentación sobre eh, a grosso modo, de las principales tendencias mundiales en materia de gestión y regulación del espectro, haciendo énfasis en los países en vías de desarrollo. En primer lugar, haré una pequeña introducción a lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el sector de radiocomunicaciones. Me disculparán todos los participantes que estén familiarizados con nuestra organización, pero para ubicar un poco a aquellos que no lo están. En las tendencias regulatorias hablaremos en primer lugar de lo que es el Reglamento de Radiocomunicaciones, que es el faro mundial en cuanto al uso del espectro, y las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, que son los únicos espacios autorizados para su revisión. En cuanto a la estandarización, todo lo que son los estudios del sector de radiocomunicaciones, después las tendencias tecnológicas y en gestión de espectro. Y después un poco de todo esto, qué es lo que puede haber para los países en vías de desarrollo. La UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo internacional más antiguo del mundo, fue creado en 1865, 17 de mayo de 1865, y por eso ese es el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Posteriormente fue incorporado en el sistema de Naciones Unidas y entonces pues somos el organismo de Naciones Unidas dedicado a la armonización y fomento del uso de las TIC. Estamos conformados por 194 miembros y adicionalmente por su carácter técnico hay una participación en la figura de sectoriales o asociados de más de 1000 entidades del sector diferente a los gobiernos, compañías, universidades y organizaciones internacionales que juegan un rol muy importante en estas labores de coordinación. Precisamente creo que después de esta presentación tendrá una presentación de la CITEL, que es uno de los organismos claves para todo este trabajo en las Américas. Nuestra sede principal está en Ginebra y tenemos oficinas regionales en las diferentes partes del mundo para estar mucho más cerca de las necesidades de cada país. En el caso de las Américas, nuestra oficina regional está en Brasilia y desde ahí se manejan tres oficinas de áreas, una para Sudamérica en Santiago de Chile, otra para Centroamérica que estaba en Tegucigalpa y se está trasladando a Panamá, y una para el Caribe que se está en Barbados. Estamos conformados por tres sectores: el sector de estandarización, que básicamente se ocupa de todo lo que son estándares diferentes a lo que tenga que ver con el uso del espectro radioeléctrico. El sector de desarrollo, que es todo el tema para facilitar y promover el uso de las TIC en los países en vías de desarrollo. Y el sector de radio, que es el que nos ocupa, que es el que está dedicado en particular al uso del espectro. En general se habla del sector de radio, pero no confundir el término radio con radiodifusión sonora. Aquí hablamos de radio en general, todo lo que es el uso del espectro radioeléctrico. Estamos conformados entonces alrededor de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la Asamblea de Radio, que se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con los grupos de estudio. Y en cuanto al ciclo de las conferencias, pues se crean las conferencias preparatorias, y es durante 4 años preparar la Conferencia Mundial de Radio. Y tenemos la Oficina de Radiocomunicaciones, de la cual soy parte, que le damos el servicio de secretariado. Aquí también es importante hacer la diferencia porque muchas veces nos preguntan, ustedes UIT, ¿por qué no hacen tal cosa o tal cosa? Nosotros como oficina de radio somos el secretariado, no somos un órgano decisorio. Las decisiones son temas de los países, el sector realmente son los países y todos los miembros sectoriales, y son ustedes los que pueden construir y hacer todas las modificaciones. En cuanto a las tendencias regulatorias, pues el reglamento de radiocomunicaciones es un tratado internacional, teniendo en cuenta que el espectro no se puede limitar a un territorio determinado, que las ondas radioeléctricas se propagan de manera libre y penetran en los territorios de otros países, y en particular en los temas satelitales que tienen coberturas continentales. Con ese ánimo se crea el reglamento de radiocomunicaciones, que es un tratado internacional y por lo tanto es de carácter vinculante para los países signatarios, en este caso incluyendo a Colombia. Y este tratado es revisado única y exclusivamente en las conferencias mundiales de radio. La UIT actúa como depositario de este tratado. Su última versión, la acabamos de publicar hace 3 meses, es el Reglamento de Radiocomunicaciones, que contiene las revisiones que se hicieron en el 2023. Ahí abajo en esta presentación encontrarán el link donde pueden descargar de manera abierta este reglamento en los 6 idiomas de Naciones Unidas.
Se compone de cuatro volúmenes, no voy a saltarme rápidamente esto, los artículos, los apéndices, que es toda la planificación de bandas para garantizar el acceso equitativo de algunas bandas y servicios a todos los países, resolución y recomendaciones y otro elemento que se llama recomendaciones incorporadas por referencia. La esencia del reglamento es lo que se llama el cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias, para lo cual el mundo se dividió en tres regiones. La región uno es África, Europa y toda la antigua Unión Soviética. La región 2 son las Américas. La región 3 Centro, Sur de Asia y Oceanía. En este caso, pues Colombia forma parte de todo lo que está definido en la región 2. Esto es un ejemplo de este cuadro. Está lleno de letricas y de cajitas. Se ponen en mayúsculas las atribuciones a título primario, en minúsculas a título secundario. Las primarias son iguales entre sí, las secundarias no deben interferir ni causar interferencias a servicios primarios presentes y futuros, pero pueden reclamar protección contra futuras estaciones secundarias. Todo el tema internacional está alrededor de cómo manejar este cuadro, cómo incorporar nuevos servicios. Las demandas de espectro son más y más crecientes y pues hay que ver cómo se puede incorporar entonces que un nuevo servicio pueda convivir con las atribuciones que existan actualmente. Como habíamos comentado, se revisa únicamente en las conferencias mundiales de radio. Aquí les doy una idea de lo que es la magnitud. El año pasado hubo una delegación relativamente grande de Colombia para los países en vías de desarrollo, pero para que tengan una idea de la magnitud de esto, son 4 semanas, realmente 5 porque la semana anterior se hace la asamblea de radio donde se define todas las actividades de los grupos de estudio, de los que ya voy a hablar a continuación. Estuvo casi 4.000 delegados de 163 países, que en teoría eran cerca de 1.000 documentos, pero cada documento realmente llevaba varias contribuciones a la agenda. En realidad recibíamos más de 6.000 propuestas. Esto es, como ven, pues es extremadamente complicado de revisar. Aquí les doy una idea de lo que son las delegaciones de los grandes países. Estados Unidos y China tenían delegaciones de 280 personas. Y no se trata tanto del volumen en la cantidad, sino de la especialización. No basta tener una persona para cada tema, sino que cada persona tenga la experticia y el conocimiento tan profundo de ese tema específico, lo cual es prácticamente imposible para los países en vías de desarrollo y por eso es importante entonces el trabajo mancomunado que se haga a nivel de sus regiones y posteriormente a nivel regional, en este caso a través de la CITEL. Voy a saltar muy rápido esto, estoy seguro que Oscar les dará referencia a esto. Estos son los resultados principales de la conferencia del 2023. Pero hablando de tendencias, una cosa importante que se debe tener en cuenta es que esto hay que planificarlo a largo plazo y por eso uno de los resultados de cada conferencia es la agenda de la siguiente conferencia, es decir, la conferencia dentro de 4 años y un borrador de la subsiguiente, un borrador de lo que será dentro de 8 años. Entonces, estos no son temas que se están improvisando. Si un país quiere que un tema específico sea metido y sea discutido en una conferencia de estas con ánimo de modificar y adaptar el reglamento de radiocomunicaciones, pues tendría que ir a la próxima conferencia dentro de 4 años a llevar esa propuesta y si no pasa, por lo menos que lo incluyan en el borrador de la siguiente. Entonces estamos hablando de horizontes de 8 a 12 años. Esto de las conferencias es muy importante tener en cuenta que no es ir cada 4 años a la conferencia, es un ciclo de 4 años de trabajo donde se debe precisamente revisar todos los estudios que se están realizando, el impacto que pueden tener a nivel de los países. Y ahí es donde juega un papel muy importante las organizaciones regionales, porque cuando se llega a la conferencia, pues puede ser menos complicado tratar de hacer un consenso entre 6 organizaciones regionales y no entre 194 países. Estas son las organizaciones regionales, la CPT para Europa, la ATU para África, la APT para Asia-Pacífico, ASMG por los países árabes y, como comentamos, la CITEL para las Américas. Aquí les doy una idea de las agendas, de lo que se va a discutir en el 2027. Sigue siendo de moda todos los temas relacionados con el IMT, con los famosos Air Station in Motion, que es el uso de antenas en movimiento para los servicios fijos por satélite. Sigue discutiéndose el uso de los hubs. Entonces, en cuanto a los temas, aquí los pueden ver. Y aquí hay un borrador, no es un borrador completo, digamos, hice un extracto de lo que sería lo más relevante en el tema de la agenda del 2031. Llamo la atención sobre un tema particular y es el primer tema de las ondas milimétricas. El espectro radioeléctrico está definido en el reglamento hasta 3.000 GHz. De ahí en adelante no forma parte del espectro radioeléctrico. Los países pueden regular frecuencias por encima, pero no dentro del contexto del marco regulatorio del espectro.
De esos 3000 gigahertz, digamos que hasta por debajo de 100 gigahertz es lo más utilizado. Si ustedes miran los cuadros de atribución de frecuencia en los países y en el mismo reglamento, la mayoría del espectro de 100 gigahertz hasta 3000 gigahertz está reservado para uso futuro. Pues bueno, ese futuro ya está llegando y ya se están empezando a hacer atribuciones en 270, 300 y 400 gigahertz de manera muy anticipada. Todavía no hay a nivel comercial la electrónica, la fotónica necesaria para todo el hardware de esto, pero ya se está viendo en un largo plazo el uso de estas frecuencias y esta sería una primera tendencia importante para los países empezar a pensar en el largo plazo, digamos en un horizonte, esto sería para el 2031, empezando a ser efectivo su uso 35, 40, estamos hablando de casi dentro de 20 años, cómo se van a hacer utilizar estas frecuencias que hoy en día todavía están para usos futuros. En cuanto a la estandarización, el reglamento se ocupa únicamente de las atribuciones, para qué servicios se utiliza el espectro. Ya el tema de los estándares, las canalizaciones, las formas de transmitir, etcétera, eso se trabaja a través de recomendaciones que salen de los grupos de estudio. Entonces, en complemento, es importante también hacer el seguimiento y las tendencias que hacen en los grupos de estudio. Los grupos de estudio están conformados por especialistas del sector, es abierto a todos los miembros. Estamos conformados con estos grupos de estudio, gestión de espectro, propagación radioeléctrica, donde se hacen todos los modelos de propagación, servicios satelitales, servicios terrenales, radiodifusión y servicios espaciales. En cuanto a la gestión de espectro en particular, pues se debe mirar qué es lo que se está haciendo en el grupo uno, que es de gestión de espectro, que está dividido perdón, en español se llaman comisiones de estudio, que está dividido en los grupos de trabajo, el 1A sobre ingeniería de espectro, el 1B sobre todo lo que son los temas económicos del espectro y el 1C sobre el monitoreo. Y ya si se quiere mirar un servicio específico, pues mirar qué se está haciendo en los servicios satelitales, en los servicios terrenales, que se hace en el grupo 5, en el grupo 4. Pues repito, particularmente en tendencias a gestión de espectro lo van a encontrar en los productos del grupo uno. Aquí les hago un resumen de esto. De nuevo, esto no se improvisa. Cada 4 años en la asamblea se revisa qué preguntas son las que van a marcar el derrotero de cada grupo de estudio y lo que se busca es que a través de recomendaciones, que pueden ser nuevas recomendaciones o actualizaciones de recomendaciones existentes, pues se dan esos referentes que por ser recomendaciones son optativas, pero que muchos países las adoptan en sus legislaciones por su gran contenido, por su valor técnico y porque ha habido un consenso mundial en su elaboración. Aquí les doy un resumen más o menos de lo que pueden ser las preguntas que en estos momentos están en discusión. Entonces, de nuevo, si algún país tiene un interés particular que en temas de gestión de espectro se incluya una pregunta específica, debe ir a la asamblea, proponer que se incluya en esa pregunta y obviamente acompañar durante esos 4 años el desarrollo y las investigaciones y estudios necesarios para generar una recomendación. Aquí les doy un resumen más o menos de las que he podido identificar como de más relevancia. Encontramos obviamente aquellas relacionadas directamente con la parte técnica, la gestión del espectro, con los aspectos económicos y financieros y con el monitoreo del espectro. Estas recomendaciones también son de carácter universal, se pueden descargar de manera totalmente gratuita, disponible en los 6 idiomas. Entonces, esto se recopila en 3 grandes manuales que son una especie como la Biblia de cada uno de estos temas, el Manual Nacional de Gestión de Espectro, acompañado por las técnicas computacionales para esta gestión de espectro y los manuales de monitoreo de espectro. Estos manuales se están haciendo cada 8 o 10 años, entonces es importante estar revisando los reportes y recomendaciones que lo van complementando hasta que llegue una nueva edición. Aquí es importante entonces reiterar la invitación a los países y en particular a la ANE. La ANE nos ha acompañado en estas reuniones a que continúen llevando sus contribuciones de sus inquietudes, sus necesidades como país para que hagan los estudios necesarios, se tomen casos de referencia y se puedan hacer recomendaciones que puedan ser de utilidad, en este caso para la ANE, pero las experiencias de la ANE también puedan servir de referencia para otras administraciones. De las grandes tendencias tecnológicas que puedan existir en este momento, pues estamos enfocados en los temas de banda ancha. A nivel terrenal, pues está las redes fijas,
que no necesitan espectro, pero pues vemos que su uso es cada vez más limitado en zonas, más que todo en zonas urbanas, y las redes inalámbricas. Aquí el término inalámbrico se debe entender por todo lo que expuse es espectro radioeléctrico. Vemos las redes móviles, el Wi-Fi, los espacios de televisión en blanco, las hubs, el uso de microondas y los sistemas satelitales, tanto geoestacionarios como no geoestacionarios. Algunos de estos prevén solución únicamente de último kilómetro, la solución de acceso. Otros pueden soportar las redes de transporte local y otras el transporte, digamos, ya nacional para llevarlo hasta los grandes NAPs. Y en algunos casos la tecnología permitiría hacer todos ellos simultáneamente. Entonces, de toda esta combinación, ¿cuál sería lo mejor? Aquí se ve una serie de retos que existen en cuanto a dónde se pueden o normalmente se usan esas tecnologías. Esto lo va a pasar muy rápidamente, se las dejo de referencia. Esto es en resumen más o menos de ellas. Hablamos de las redes móviles de banda ancha, 3G, luego 4G, 5G y 6G. Más o menos cada 10 años se está produciendo una nueva familia. Nosotros lo llamamos IMT, IMT 2000, que fue el 3G, IMT Advance, que fue el 4G, IMT 2020, que es el 5G, y ya estamos trabajando en el IMT 30, que será el 6G. Esto es el triángulo muy famoso que conocen seguramente de lo que es el IMT 5G. Por parte, aumentar las velocidades de transmisión de 100 megabits a 1 gigabit por segundo, velocidad pico, y la experiencia promedio del usuario de 20 megabits a 100 megabits. Los comunicaciones de muy alta confiabilidad y muy baja latencia, y las comunicaciones masivas de máquina. Hay algo interesante y es algo que hemos percibido en las conferencias y en los seminarios que damos en los países en vías de desarrollo, y es que para los países en vías de desarrollo de esta tecnología 5G, de su gran potencial, se ha enfocado principalmente es en el tema de mejorar la velocidad de banda ancha. Los mercados, el desarrollo de las aplicaciones de muy baja latencia y alta disponibilidad y de comunicaciones de máquina todavía parecen ser muy incipientes. Incluso en los países desarrollados no hay mucha claridad sobre los modelos de negocio. Entonces, pues los países se están enfocando más en cómo utilizar estas tecnologías para reducir la brecha digital. En el IMT 30, como ven, aquí tenemos el triángulo y ya aparecen tres elementos adicionales, que es toda la integración de sensores, básicamente todo lo que serían para los ambientes virtuales, la integración de la inteligencia artificial en las comunicaciones y la conectividad ubicua, que es básicamente la integración de las IMT por satélite con las IMT terrenales. Algo también importante y es la UIT, en lo que se ha trabajado en el reglamento de radio, se han identificado algunas bandas del servicio móvil para el uso de IMT, pero no para una tecnología particular. No hay un espectro específico para 4G o un espectro exclusivo para 5G. Y eso ha permitido fácilmente las transiciones. El mismo espectro que se utiliza para 3G puede ser luego utilizado para 4G, puede ser utilizado para 5G. Entonces lo que logra es que los operadores en las mismas frecuencias puedan hacer llamémosles el upgrade de estas familias tecnológicas. El Wi-Fi, todos sabemos lo que es el ecosistema Wi-Fi y el gran impacto que ha tenido. El Wi-Fi nació realmente como una aplicación indoor, pero pues ha logrado extenderse a su uso en exteriores con grandes ventajas tecnológicas, pero grandes retos que son muy importantes tener en cuenta. El uso excesivo de hotspots sin, digamos, una coordinación, pues nos lleva a lo que llaman la tragedia de los comunes, donde tantos hotspots requiriendo el mismo recurso hace que no se pueda garantizar una buena velocidad. Hay mecanismos para hacer eso técnicamente, pero también retos regulatorios al respecto. Los usos del TV Quad Space, en un principio se pensó en hacer una especie de ecosistema similar al Wi-Fi y que los computadores, los teléfonos tuvieran embebido un terminal de una receptor de TV Quad Space. Luego se replanteó el tema, se dijo que era más bien integrarlo, entonces mantener el ecosistema de Wi-Fi y utilizar más bien el TV Quad Space como sistema de interconexión, como backhaul local o nacional. Aquí habrá también un gran reto del cual ya vamos a hablar más adelante. Las plataformas de gran altitud son una gran promesa. Esto pues se empezó a desarrollar hace casi 25 años. Todavía están en fases experimentales, en prototipos. Estamos esperando que al final de esta década ya empiece a usarse de manera comercial masiva.
entendiendo que los hub no son un servicio, es un tipo de estación que básicamente lo que permite es que una estación entre 20 a 50 kilómetros de altura pues tendrá una gran cobertura y el celular en vez de apuntarle a una radiobase en tierra le apunta a una estación de estas. Un hub podría reemplazar 20 o 30 radiobases en zonas remotas y dispersas. Nuevamente es una gran promesa en cuanto a la reducción de costos de infraestructura, pero también vendrá el reto de coordinación, cómo garantizar que esa gran cobertura no va a ser también fuente de interferencias con las redes terrenales. Los satélites de alta capacidad han evolucionado muchísimo y se han rebajado bastante los costos. Y pues ha entrado ya finalmente, que también empezaron a conseguirse desde los noventas con varios intentos y pues ya se ve que hay un desarrollo suficiente maduro de las conexiones de banda ancha por satélite haciendo uso de órbitas no geoestacionarias que pues permite antenas mucho más pequeñas, aunque los geoestacionarios también lo están haciendo. Básicamente la única diferencia sería la latencia. Aquí hay un resumen más o menos de todo este tema y lo que se ve, y es importante aquí para los reguladores, es que muchas veces una tecnología que fue concebida para un servicio puede ser utilizada para otros servicios. Y eso está muy bien desde el punto de vista tecnológico, pero plantea desde el punto de vista regulatorio grandes retos, cómo evitar entonces que ese uso adicional no genere interferencias al uso convencional y a ese nuevo uso. El ejemplo, por ejemplo, con IMT, son tecnologías que se supone que son tecnologías para redes móviles, pero se pueden hacer para enlaces fijos. Yo puedo utilizar IMT para enlaces fijos, el Fixed Wireless Access perfectamente lo puede hacer. El reto es, ¿qué pasa entonces con su cuadro de frecuencias? Si usted decía que la atribución era únicamente para móvil, va entonces a permitir también el fijo y debe modificar su cuadro de frecuencia. ¿Cómo garantizar entonces que no genere entonces interferencias a los sistemas fijos o a otras redes móviles? El Wi-Fi, llevamos el Wi-Fi a la calle. El Wi-Fi permite un uso muy eficiente, muy económico, pero pues su esquema inicialmente era un uso indoor no licenciado. ¿Cómo va a garantizar el Wi-Fi entonces una calidad de servicio? Se va a pasar entonces a dar licencias de servicios móviles o Fixed Wireless Access en exteriores utilizando tecnologías Wi-Fi. Entonces, el problema no es la tecnología, sino el servicio que se está utilizando. El TV Quad Space tiene también un reto similar. El servicio primario es un servicio de televisión y en algunas zonas se hace su uso porque el servicio de televisión aún no ha llegado. Entonces, el reto es, ¿qué pasa cuando llegue ese servicio? Y mientras no llega, ¿cómo se va a permitir ese TV Quad Space? Cuando haya competencia. Cuando hay un solo oferente, pues ese será el único que lo utiliza. Cuando hay varios oferentes, ¿cómo se va a hacer? Se va a definir un uso oportunístico, se va a incluir en el cuadro nacional de frecuencias como un uso secundario. No hay una respuesta única, pero es importante que el regulador tome nota de estos retos regulatorios que le conlleva estas nuevas tecnologías, los cuales en este cuadro pues se los resumo, que se los dejo para su consideración. En cuanto a tendencias de espectro, se habla mucho de compartición de espectro, de compartición de licencias, etcétera. Todos caben más o menos dentro del mismo tema. Hay que desmitificar la compartición de espectro, es la esencia de la regulación y gestión del espectro. El espectro se comparte entre diferentes servicios, entre diferentes licenciatarios. Cuando se habla de esta nueva tendencia de la compartición de espectro o espectro secundario, estamos hablando es tomando como referencia que ya hay una licencia a un operador para que preste un servicio en un área determinada durante un tiempo determinado de la licencia. ¿Qué pasa si ese operador quiere entonces cederle a un tercero, a otro, todo su espectro en toda su zona en todo el tiempo? Básicamente, él no se queda con nada, entonces lo que estamos haciendo es lo que llaman el license trading. ¿Qué pasa si quiero ceder solamente algunas de las frecuencias? Eso es lo que se llama el mercado secundario de espectro, no confundir con servicios secundarios. ¿Y qué pasa entonces si yo quiero tomar solamente un pedacito del espectro, solamente en un pedacito de las regiones? Eso sería la compartición de licencias. Todos estos elementos deben ser objeto de reflexión del operador, no para que se oponga, sino para que vea cómo los va a hacer, qué decisiones, lo permite o no lo permite, y si se permite, qué condiciones y qué efectos tiene. Cuando se hace para el mismo servicio es menos complicado porque no hay efectos en los cuadros de frecuencias. Pero cuando se quiere hacer que ese pedacito del espectro en cierta región que está atribuido a un servicio sea utilizado para otro servicio, el caso concreto de TV Quad Space, ya se hay un reto grande porque además de los que ya hablamos es
qué impactos tienen sus cuadros de frecuencias. El espectro fue atribuido y asignado para un servicio específico y se quiere utilizar para un servicio diferente, aunque sea en otra región y otro intervalo de tiempo, igual tiene que estar armonizado con su cuadro de frecuencias. Entonces, ¿cuál va a ser la figura en su cuadro de frecuencias? Lo va a colocar como un pie de nota y va a definir usos oportunísticos o uso libre, lo va a definir como un uso secundario y le va a dar prioridad entonces al primer, llamemos licenciatario, este servicio secundario, claridad que cuando llegue el servicio primario tiene que apagar. Todos estos elementos son los elementos que se deben reflexionar cuando se permiten que estas tecnologías, y repito, son tecnologías muy bonitas que permiten ir más allá de su concepción original, pero que conllevan entonces en esos retos a los reguladores en esta materia. Otro elemento muy importante son las obligaciones de cobertura, de las cuales se ha hablado acá. También hay que tener un poco de mitificación. Las obligaciones de cobertura han sido siempre inherentes a los servicios móviles o de radiodifusión. Son servicios que por defecto se van a cubrir un área determinada y pues se requiere dentro de la licencia especificar su área de cobertura. Aquí lo que viene un poco de novedoso es el tema de utilizar estas obligaciones de cobertura para reducir la brecha digital. Y aquí es donde queremos llamar un poco la atención de este tema, porque realmente lo que hemos visto en el mundo, aquí se ve lo que es la penetración de las redes móviles de banda ancha, considerando móvil de 3G en adelante, aunque ya podríamos empezar a considerar de 4G en adelante. Más o menos a nivel mundial hay una penetración de las redes, como ustedes ven, de casi el 90% y los 3G ya más o menos llegando al 90%, el 4G en un 80%, pero tenemos otro tipo de gap. Esto se está trabajando y los invito a que miren los reportes de la Comisión de Naciones Unidas para la Banda Ancha, que la lidera la UIT, pero es una comisión mucho más amplia, donde han desarrollado una serie de estudios y han mostrado que básicamente se está presentando un cambio de brecha. Estamos cambiando la brecha de cobertura por la brecha de asequibilidad. Técnicamente, en este momento todo el mundo está cubierto. Cuando se lograron las constelaciones no los satélites geoestacionarios cubrían latitudes hasta de 67 grados, con los no geoestacionarios ya se cubren hasta los polos. Entonces, técnicamente, todos los rincones del mundo pueden acceder a la banda ancha. Y si hablamos de redes terrenales, casi el 90% en los países de desarrollo, esto es un promedio, más o menos el 90% de la población está al alcance o está cubierto por al menos una red de 3G. Sin embargo, vemos que hay más o menos en este fue el caso de África, que si bien hay un 82% de población en esa cobertura, hay un 49% de población que está cubierta, pero no está atendida. Es decir, no contratan el servicio o no reciben el servicio a pesar de tener esa cobertura. Entonces nos muestra cómo se ha aumentado, se ha reducido más y más gracias a la tecnología, la brecha de accesibilidad, de acceso, pero se ha aumentado la brecha de asequibilidad. Y ahí es entonces donde hay que tener mucho cuidado cómo garantizar que no se está cambiando una brecha por otra. En esta comisión se ha definido que la asequibilidad es cuando el costo del acceso es menos del 2% del ingreso per cápita, que en realidad es un poco optimista porque cuando uno mira las zonas remotas, realmente el 2% del ingreso per cápita de esas zonas es muy inferior al nacional. Entonces, las obligaciones de cobertura deben tener precisiones. Si es para radiodifusión, es perfecto. Por favor, cúbrame también estas áreas. También son válidas pues, si lo que se quiere es extender la cobertura a las redes móviles a zonas de gran interés. Ya se las había mencionado, prácticamente carreteras o parques naturales o zonas turísticas donde se quiere extender esta cobertura. Es decir, se quiere que a los que ya tengan el servicio puedan tener ese servicio en esas áreas. Pero si se quiere utilizar a las obligaciones de cobertura para llevar el servicio a los que no lo tienen, la cobertura es el primer paso, pero no es suficiente. No es suficiente garantizar o exigirle a los operadores que prendan a una radio base, que haya señal, si esa señal no cursa tráfico, no hay, digamos, facilidad de acceso a los terminales o planes especiales que lo cubran. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado en esto es que si tenemos grosso modo en nuestras regiones, 50% de las zonas cubiertas y con población atendida,
35% de la población que está cubierta, pero no tiene el servicio, y un 15% que no está cubierto. Tener mucho cuidado que lo que no estemos haciendo sea que este 15% no venga para acá, sino para acá. Eliminar la brecha de la cobertura, pero aumentando la brecha de la asequibilidad, porque no se logra el objetivo. Ahora, de todo lo que les he presentado, ¿cuáles son las mejores fórmulas para los países en vías de desarrollo? No hay fórmula mágica. Aquí quiero traer a colación una de las escenas más interesantes de la obra maestra de Lewis Carroll, cuando su protagonista, en conversación con Chesir, bastante mordaz, pero muy asertivo, le pregunta ante una bifurcación de caminos, ¿por qué camino debo seguir? Y Chesir le pregunta, ¿a dónde quieres ir? Ya le dice, realmente no sé. Entonces le dice, cualquier camino es bueno. ¿Cuál es el punto? Definir las mejores estrategias, las mejores prácticas para la gestión de espectro. Tiene que haber una hoja de ruta y es para qué lo quiero utilizar. Y en ese sentido, creo que ya lo había señalado la presidenta del viceministro, hay que tener en cuenta que el espectro es un recurso que es vital, pero que las prácticas deben corresponder a lo que son las políticas públicas en materia de los uso de las tecnologías de comunicación e información, y en general el desarrollo de lo que llama la e-society en los aspectos de economía, educación, salud, gobierno, etcétera. Las radiocomunicaciones son un facilitador de este desarrollo. Entonces, las políticas de espectro deben apuntar hacia eso. Pero también es importante tener en cuenta que el espectro o las redes de radiocomunicaciones son parte de la infraestructura, que no es suficiente. Eso es un poco como el tubo por el que se puede llevar el agua, pero no es suficiente la tubería, debe haber el tema de los contenidos. Entonces, el espectro debe tener una planificación de largo plazo que debe ser coherente con estas políticas nacionales, y definir así cuáles son las políticas del país a nivel internacional en las conferencias mundiales de radio, en los grupos de estudio y las recomendaciones que se quieren adoptar y mejorar, y en el uso particular de las tecnologías adoptado a estas necesidades. Eso se refleja en los documentos que pueden ser los planes nacionales de gestión de espectro. En el caso de Colombia se llama, creo que es el Manual Nacional de Gestión de Espectro, que precisamente en su momento se elaboró con cooperación de la OIT. Entiendo que se ha ido mejorando y complementando, pero pues no sé si sería bueno, una pequeña sugerencia, si se puede volver a recopilar todo esto y hacer una nueva actualización de este manual que tenga en cuenta todas las modificaciones y mejoras que se han hecho de esto. Y tener en cuenta que esto se hace con un horizonte de corto plazo, 4 años, la siguiente conferencia, pero de largo plazo, a 8 y a 12 años. Y otro punto muy importante, porque cuando hemos hablado de espectro siempre se habla de las redes móviles, del IMT, las redes de satélite, el HAPS. Hay un tema importante que debe tener en cuenta el regulador del espectro. El espectro no es únicamente para las comunicaciones públicas. Hay 41 servicios radioeléctricos definidos en el reglamento. El espectro también es necesario para los servicios aeronáuticos, para los servicios marítimos, para los servicios científicos, observación remota de la Tierra, radionavegación. Todos estos elementos que no son, digamos, de acceso directo al público y que tal vez no están en el radar de la opinión pública, también son importantes. Y el regulador pues debe hacer una balance también de estos otros usuarios, que no por ser menos mediáticos dejan de ser también muy importantes. El espectro aeronáutico, por ejemplo, sabemos lo extremadamente sensible que son las interferencias a estos servicios. Entonces, todo este tema que hemos visto, cómo utilizar el espectro para las nuevas tecnologías y para la sociedad moderna ICT, no debe ser en detrimento del uso del espectro para todos estos otros servicios que también requieren este recurso escaso.